Gracias también a Mentor por invitarnos y abrirnos esta posibilidad. Bueno, quisiera saber, los que están conectados, si les gusta la literatura infantil. Es una de las estrategias que yo he utilizado desde mi clase y me gustaría que todos colocaran si les gusta la literatura, porque precisamente vamos a empezar este ejercicio con un cuento. Entonces me gustaría que todos escribieran si les gusta la literatura, qué cuentos de la infancia recuerdan, qué autores, los hermanos Grimm, no sé, que me cuenten un poquito para hacer este ejercicio más interactivo. Les cuento entonces que en ese momento vamos a hablar desde la neurodiversidad, un tema súper importante. Cuando surge la neurociencia, se encuentra entonces con varias disciplinas para poder aportar y sobre todo cómo consolidar estrategias para el bienestar del ser humano. Cuando aparece la neuropsicología, vienen entonces varias disciplinas, como les decía ahorita, a realizar aportes significativos. Entonces, tengan ustedes una cordial bienvenida a este espacio y vamos a utilizar un poco de la imaginación y la creatividad. Para este ejercicio, vamos a imaginarnos que vamos a hacer un viaje en tren donde vamos a tener esos vagones donde vamos a recoger en cada estación el conocimiento como agentes educativos, como maestros, terapeutas, psicólogos. Tenemos que aprender a hablar muy seriamente sobre las competencias socioemocionales, porque somos nosotros los adultos los responsables de tener esas habilidades para poder enseñar a nuestros niños y nuestras niñas cómo manejar las emociones. Entonces, como nos vamos a montar en ese tren, vamos a disfrutar de esta experiencia. Y ya todos en este tren involucrados, vamos a iniciar con un cuento que me encanta, que es uno de los cuentos maravillosos que creo que mis estudiantes, si están por aquí conectados, sabrán qué cuento es. Por aquí les voy a compartir. También recordarles que esas estrategias van a estar compartidas también por Mentor. Es un cuento que habla entonces de un protagonista. Vamos a mirar entonces qué pasa con esta historia. La autora es Keiko Casa y el cuento se llama Choco encuentra una mamá. A partir de ese cuento, entonces vamos a hablar de las estrategias en cuanto a la neurociencia y en cuanto a las competencias socioemocionales. Choco era un pájaro muy pequeño que vivía a solas y tenía muchas ganas de conseguir una mamá. Pero, ¿quién podría hacerlo? Así que un día salió a buscar una. Primero se encontró con la señora Jirafa. Señora Jirafa, ¿es usted mi mamá? Lo siento, dijo la señora Jirafa, pero yo no tengo alas como tú. Así que Choco se puso muy, pero muy triste, porque era la primera persona que había encontrado, pero había fallado. De pronto se encontró a la señora Pingüino. ¡Ay, señora Pingüino! ¿Tiene usted alas como yo? ¿Será que es usted mi mamá? ¡Ah! Lo siento, suspiró la señora Pingüino, pero mis mejillas no son grandes y redondas como las tuyas. De nuevo esa emoción de tristeza embargó el corazón de Choco porque no encontraba una mamá. Pero él siguió buscando, él no desistió, así que se encontró a la señora Morsa. ¡Ah! Señora Morsa, sus mejillas son grandes y redondas como las mías. ¿Es usted mi mamá? Mira, gruñó la señora Morsa. Yo no tengo las mejillas como las tuyas, pero mis pies no tienen rayas, así que no me molestes. Ay, qué señora Morsa tan engreída, pensó Choco. O sea que sintió también como enojo y rabia. Ya llevaba tristeza, enojo, rabia, pero también frustración. Así que Choco buscó por todas partes, pero no pudo encontrar una madre que se le pareciera. Cuando Choco vio a la señora Oso recogiendo manzanas, supo que ella no podría ser su madre. No había ningún parecido con él y la señora Oso. Choco se sintió tan triste que empezó a llorar. Mamá, mamá, necesito una mamá. La señora Oso se acercó corriendo para ver
¿Qué le estaba pasando? Después de haber escuchado la historia de Choco, suspiró. ¡Ah! ¿En qué reconocerías a tu madre? Ah, estoy seguro de que ella me abrazaría, dijo Choco entre sollozos. ¿Ah, sí? Preguntó la señora Oso y lo abrazó con mucha fuerza. "Mm, y estoy seguro de que también me besaría, dijo Choco. ¿Ah, sí? Preguntó la señora Oso dándole un beso muy largo. Y así de esta manera se pusieron a cantar y a cantar porque estaban muy alegres. Entonces la señora Oso salió caminando con Choco, bailaron y cantaron todas las canciones de nuestros países de Latinoamérica. Después de descansar un rato, la señora Oso le dijo a Choco, Choco, tal vez yo podía ser tu madre. Choco le dijo, tú, pero si tú no eres amarilla, además no tienes alas ni mejillas grandes y redondas, y tus pies tampoco son como los míos. ¡Qué barbaridad! Dijo la señora Oso. Me imagino lo gracioso que me vería. Vamos a mirar cómo sería la señora Oso, neurodiversa. A Choco también le pareció verla muy gracioso. Bueno, dijo la señora Oso, mis hijos me están esperando en casa. Te invito a comer un pedazo de pastel de manzana. ¿Quieres venir? La idea de comer pastel de manzana le pareció excelente a Choco. Tan pronto como llegaron, los hijos de la señora Oso salieron a recibirlos. Miren los hijos de la señora Oso. Ella se los presentó. Te presento a Hippo, a Coco y a Chanchi. Yo soy su madre. El olor agradable a pastel de manzana y el dulce sonido de las risas llenaron la casa de la señora Oso. Después de aquella pequeña fiesta, la señora Oso abrazó a todos sus hijos con un fuerte y caluroso abrazo, y Choco se sintió muy feliz de que ella fuera su madre, tal cual como lo había soñado. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cuando nos enfrentamos con la literatura infantil, tenemos que hablar de un tema muy serio que les había dicho yo ahorita, que tiene que ver con las emociones. Cuando llega la neurociencia, entonces, desde la concepción de diferentes autores, Eric Kandel, quien ganó el premio Nobel de Ciencia precisamente en el año 2000, vienen entonces a indagar qué era lo que le hacía falta al aprendizaje. Teníamos una cara de la moneda que era la cognición, los procesos cognitivos de enseñanza y aprendizaje que favorecieran a todos los entornos, sobre todo los entornos de primera infancia, el aprendizaje. Entonces viene la neurociencia y dice, ojo, hacía falta la otra cara de la moneda, y viene a decir, bueno, ¿cuál sería entonces hacer esta base necesaria para el aprendizaje? Y vienen entonces a completarnos desde las diferentes investigaciones realizadas desde los años de la década de los 90, es conocido como la década del cerebro. Viene entonces a estudiarse nuestro cerebro desde diferentes enfoques, ya no solamente desde la funcionalidad del cerebro, sino también de otros elementos que podían favorecer entonces los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces vienen las emociones a aparecer y la neuroplasticidad. Nuestro cerebro está conformado por unas neuronas. ¿Sí? Esas neuronas, cada una tiene una función específica o una tarea que corresponde a un factor endógeno que viene entonces desde la formación del vientre intrauterino. Esa formación del cerebro se viene dando de manera cefalocaudal, o sea, de arriba hacia abajo, y próximo distal, que es de adentro hacia afuera. Entonces viene la neurociencia a decir, bueno, desde que el niño está en el vientre ya se están dando unas conexiones a partir de unos estímulos sensoriales. Ahorita lo decían las ponentes anteriores, desde la alimentación, desde inclusive desde el arrullo, desde el canto, desde el momento de la gestación. Entonces vienen
aparecer las emociones y también la neuroplasticidad como elementos primarios para el aprendizaje. Ahora bien, los que estamos aquí reunidos hoy, mi pregunta sería, ¿utiliza usted herramientas donde tiene en cuenta los 5 sentidos? Porque eso va a movilizar, ¿qué? Emociones. En el cuento de Choco vamos a ver que él inicia con un momento de angustia. ¿Quién podrá ser mi mamá? Y empieza a buscar en los contextos quién se podría parecer a ella. Cuando vemos a su madre físicamente, vamos a ver que no hay ninguna relación específica en forma, pero hay una conexión con una emoción. Cuando entonces hablamos de estos elementos y hablamos de las emociones, tenemos que hablar que venimos con unas emociones innatas, unas emociones arcaicas que de una otra manera vienen con nosotros, son adquiridas y no son aprendidas. A nosotros no nos enseñan a llorar, el llanto viene en toda la composición también biológica y neurobiológica como seres humanos. La alegría, el llanto, la tristeza, el enojo, el asco y el asombro. Vienen con todos nosotros en esa formación inclusive genética. Entonces, cuando hablamos de estas emociones y hablando desde la neurodiversidad, ¿cómo podemos adquirir habilidades en correspondencia a lo que estoy sintiendo? De hecho, hay muchas canciones que nos van a decir que llorar está mal, ¿cierto? Que siempre hay que reír, que la vida es un carnaval, que gocémonos, delicioso, pero ¿qué pasa cuando estamos tristes? ¿Será que la vida sigue siendo un carnaval? Sigo sonriendo frente a los factores de angustia como maestros y como profesionales en nuestra salud mental. Entonces vienen las emociones y bueno, ¿y qué vamos a hacer para que los niños aprendan que no hay emociones buenas ni malas? Es que estás enojado, ¡ah! Eso es malo. Es que tienes rabia, eso es malo. No. ¿Cómo aprendemos entonces? Rafael Vizquerra nos dice, hay emociones que son placenteras y otras que no son tan gratas, como la tristeza. Cuando Choco está buscando a su mamá y no la encuentra, él dice, bueno, ¿será que sigo buscando? ¿O quién podrá ser mi mamá? Porque había una necesidad afectiva, esos roles afectivos que tienen nuestros cuidadores, nuestra familia, como primeros agentes de cuidado, las familias, y cómo se vinculan luego con los maestros, con los cuidadores en la segunda etapa, entonces, de la escuela y las instituciones educativas. Entonces, cuando surge todo este mundo emocional y viene la neuroplasticidad, empezamos a tener entonces nuevas adaptaciones, ¿sí? Ya no solamente los factores que tenemos en casa, sino que viene el ingreso a la escuela, a conocer otros compañeros, a conocer otras dinámicas. Entonces, este cerebro empieza un proceso de neuroplasticidad. Y aquí es para ustedes, profes, se pueden modificar las redes ya existentes y cuando hay neuroplasticidad, dice que empieza desde el momento de la gestación y termina cuando termina nuestro ciclo de vida. Es decir, que aprendemos constantemente de la vida misma, que es la mayor universidad. Aprendemos teorías, aprendemos fundamentaciones conceptuales, epistemológicas, aprendemos desde lo procedimental, actitudinal. Entonces, cuando yo como maestro profesional de las ciencias exactas, humanas y sociales, decido cualificarme, voy adquiriendo nuevas redes. En los primeros 5 años de vida, estas redes es donde están haciendo la arbolización de dendritas. Esa arbolización de dendritas tiene que ver con la estimulación que ofrecemos a nuestros niños y nuestras niñas en los diferentes contextos educativos. Por eso les decía yo ahorita, a partir de los 5 sentidos son las estrategias que hoy queremos llevarnos como compromiso. En mis clases solamente está la vista, el tacto y dónde queda el gusto y el olfato. ¿Qué olor tiene ese aprendizaje? ¿A qué sabe el aprendizaje? ¿Sí? Es importante que los niños ven esas metáforas o las representaciones gráficas, pero que también puedan sentir el material concreto para su manipulación, aún para su disfrute. En los niños más pequeños que están en la etapa, también en la etapa oral, todos se lo llevan a la boca. Entonces, que sea un material seguro que permita también la exploración. Entonces, como veníamos retomando, viene la neurociencia con sus avances científicos,
practicados en laboratorios como lo ha hecho de la psicología cognitiva Pablo Skinner, en sus laboratorios con ratones, con conejos, con perros, pero entonces viene la neurociencia y dice, ojo, ¿será que podemos estudiar el cerebro de los animales y compararlo con los de el ser humano? Porque entonces hay unas diferencias importantes y que son las que vamos a mirar. Los animales aprenden por un condicionamiento operante, ¿sí? A partir de la repetición, pero no porque tengan la capacidad de realizar la reflexión o el racionamiento. Frente a esto, voy a seguir avanzando, nos encontramos a un autor que se llama Rafa Guerrero. Es el director de Darwin Psicólogos Madrid, fue uno de mis maestros quien nos habla que el cerebro tiene 4 modelos o 4 partes. Entonces, cuando hablamos del cerebro desde este modelo, nos va a decir que el cerebro rojo, que lo estamos viendo en la parte inferior, es el cerebro que actúa. Es el cerebro que actúa por impulsos. A ese también se le llama el cerebro reptiliano, ¿sí? Es cuando te pasa una situación de enojo y tú actúas de manera impulsiva sin hacer una pausa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí sucede el secuestro de la amígdala, que en la amígdala, que no son estas que tenemos acá, sino las que están en nuestro cerebro, son las encargadas entonces donde están aquellas emociones primarias que les comenté ahorita. Entonces, luego viene el cerebro azul, y lo vamos a ver aquí entonces en la corteza premotora y motora, es el encargado de almacenar lo que aprendemos. Cuando el niño nace, de hecho, no sé si lo sabían, el niño ya sabe leer. Cuando un niño nace, leer lo entendemos a veces como unir grafemas y darle una fonética a esa letra o a ese grafema, pero resulta que el niño cuando nace sabe leer el rostro de su madre. Esa conexión directa cuando está el niño pegado al pecho de su madre, esa alimentación no es solamente leche lo que le está transmitiendo, sino también seguridad. Le está transmitiendo esa correspondencia de eres deseado, eres reconocido. Entonces, en ese cerebro que almacena, ahí vamos a guardar aspectos de nuestra niñez, ¿sí? Memoria episódica, vamos a tener la memoria también de acuerdo a los 5 sentidos, memoria olfativa, memoria visual, memoria auditiva, memoria táctil. Por eso es tan importante que los profes que estén aquí conectados de primera infancia, de esos primeros 1000 años de vida, sean muy sensitivos. Piaget también lo mencionaba, la etapa sensoriomotor. Entonces, que este cerebro que es el que guarda, tengamos poder tener entornos seguros para nuestros niños y nuestras niñas, que cuando pasen a la escuela no tengan que evocar esos recuerdos, pero de maltrato, ¿sí? No solamente porque esos cuidadores, sino que en la escuela también estaba el grito, también no era un ambiente seguro desde lo emocional, porque siempre que lloraban, no llores, eso no es motivo para llorar, los hombres no lloran, ¿sí? Límpiate las lágrimas y levántate cuando no escuchamos de dónde vienen esas lágrimas. ¿Qué sentimiento le generó caerse? ¿Sí? ¿Qué sentimiento le generó dañarse su juguete? Puede ser lo más sencillo para nosotros, pero recuerden que ellos están en esa plasticidad y si nosotros como adultos no los acompañamos, ¿quién lo va a hacer? Los medios de comunicación. Aquí en manos de quién estamos dejando también la formación de nuestros niños y nuestras niñas como familias y como profesionales. Entonces, que esa memoria que alberga todo este proceso de percepción, de atención y de memoria pueda tener ese cerebro azul elementos para formar en nuestros niños y nuestras niñas habilidades emocionales. Y por último, bueno, tenemos aquí el verde, que es el cerebro que siente. Si un niño tiene hambre, como lo decía ahorita nuestra colega, el niño no va a aprender con hambre, ¿sí? Si un niño está preocupado, angustiado porque su padre y su madre la noche anterior se generó un conflicto de violencia intrafamiliar, el niño no va a sentarse a aprender qué es 1 más 1, ni 2 por 5. El niño no está conectado en ese momento, su proceso cognitivo está donde, en su sistema límbico, que siento tristeza, siento miedo que mi papá también me pegue, siento miedo
de que mi papá nos abandone. Y este niño va a nacer con todo ese factor emocional y llega a la escuela y su maestra o su maestro le dice, no llores por eso. ¿En qué momento tiene este niño o este adolescente el espacio para ser escuchado, para ser nombrado? Es súper importante entonces en ese cerebro que siente, preguntarnos cómo te sientes hoy. Cuando llegamos a los colegios, a las instituciones, preguntamos cómo estamos y todos decimos que bien. Pero ¿cuántas veces nos preguntamos cómo te sientes hoy? Cuando a mí me hacen esa pregunta de cómo me siento, están indagando sobre mis emociones. Y eso es una invitación, profes. Todos los países que estamos acá tenemos diferentes eh, formas de crianza, pero las emociones son universales. Paul MacLean, que estudió tanto sobre las emociones, se fue a diferentes culturas y llama a uno de sus textos la universalidad de las emociones, porque tanto aquí como en Cuba, en Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, sentimos, ¿sí? Usted una imagen y te genera un sentimiento, pero tu cerebro no reconoce si es verdadero o es falso, simplemente te genera una emoción. ¿Qué emoción te genera ser maestro, ser cuidador, ser psicólogo, ser médico? Estamos a disposición de la sociedad desde nuestras labores. Si nosotros vamos, ¿qué hacemos? Vamos a generar entonces en el otro una frustración y no vamos a tener un buen trato con el otro. Entonces, el cerebro y bueno, entonces vamos a hacer repaso. Cerebro rojo, que actúa, cerebro azul, cerebro que almacena, el verde, el cerebro que siente, y el amarillo, el cerebro, entonces, donde están las funciones ejecutivas, donde está el Homo sapiens. En ese cerebro amarillo que tenemos, la razón, la reflexión y las funciones ejecutivas superiores. Entonces, toda esta movilidad de nuestro cerebro no se da de la noche a la mañana. Necesitamos un proceso de, y sobre todo, ese cerebro amarillo es el último en madurarse. Es decir, que alrededor de los 20, 25 años, lo mencionaba Rafa Guerrero, se está dando esa maduración del cerebro. Por eso muchas veces señalamos tanto a los adolescentes, es que usted es muy indeciso, es que usted empezó una carrera y ya quiere iniciar otra, es que usted no expresa sentimientos. Recuerden que adolescente es adolecer, dejar una etapa de la infancia para iniciar una etapa nueva. Entonces, frente a esto, como agentes educativos, que incluye entonces también las familias, debemos de conocer primero el cerebro. Así como en la escuela nos explican el sistema digestivo, el sistema óseo, es importante darle la relevancia a nuestro cerebro. Ahora bien, en las competencias socioemocionales o emocionales, en este caso, vamos a hablar de un conjunto de capacidades, habilidades y actitudes que son individuales. Rafael Vizquerra, que también es uno de mis maestros, quien habla de toda esta teoría, y Rafa Guerrero, que también tiene un libro que se llama El cerebro del niño y del adolescente, que se lo recomiendo a todos los maestros que están aquí presentes. Es importante entonces que estas habilidades tienen un fin, que de hecho también la UNESCO lo menciona, es promover el bienestar personal y social. Somos una sociedad, no somos seres individuos o partículas aisladas. Necesitamos estar en sociedad y para yo vivir en sociedad hay unas normas básicas. Entonces, cuando yo como adulto primero inicio a trabajar las competencias emocionales, que se llama la autorregulación emocional, puedo ir al otro a hacer una heterorregulación. Entonces yo primero me autorregulo y luego heterorregulo a los niños y las niñas y en algunos casos a los adolescentes. Entonces vamos a mirar 5 elementos importantes, aquellos que están tomando nota, para adquirir esas competencias emocionales. Son de Rafael Vizquerra, pero también hay una profe que las trabaja en Chile que se llama Rocío Roque. Ella tiene unas tarjetas que se llaman la danza de las emociones. Y hago énfasis porque las emociones están las primarias, pero luego vienen los matices emocionales. Ejemplo, yo estoy alegre,
pero después de la alegría viene otros matices, el gozo y la euforia. Lo mismo con la tristeza. Importante conocer las emociones. Pueden haber más de 300 emociones y solamente nos quedamos con alegría, tristeza, rabia y enojo. Es importante conocer toda esa estructura desde nuestro cerebro, desde el sistema límbico, para poder entender y poder planear mis clases y poder entender a los adolescentes y poder entender la neurodiversidad. Recuerde que desde la neurodiversidad yo no domestico al otro, lo que quiere hacer, lo que hacía el principito, ¿sí? Lo invisible es esencial a los ojos. Los niños desde la neurodiversidad no quieren que los tratemos como todos en una misma línea, no. Desde esas diferencias, ¿cómo hacemos para que ellos se sientan con sus habilidades, pero desde su esencia natural, desde lo que son? Por eso no podemos hablar de una domesticación. Entonces, las competencias socioemocionales, vamos a ver, la primera es la conciencia emocional. Tomar conciencia primero de mis emociones y qué nombre tiene esa emoción. Llega el profesor entonces de educación física a hacer su actividad. ¿Cómo se sienten hoy, chicos? Darle ese nombre. Profe, estoy estresado. Me siento como angustiado, triste. Cuando el estudiante reconoce que hay una emoción que le genera placer o no hay placer, ¿qué hacemos con esa emoción? Ah, no, venga, que este no es momento de estar triste, hay mucho por hacer. Relegamos y que ese estudiante no exprese la emoción en el momento que es y va generando una serie de factores donde nunca se siente escuchado, como les decía ahorita, y un entorno seguro no solamente es donde tiene una infraestructura que cumple con los lineamientos de los ministerios de educación de cada país. Un entorno seguro es donde yo puedo conversar, donde yo puedo mirar al otro a los ojos y poder decirle que va a estar bien. Eso es lo que necesitan nuestros países, que tengan, seamos las voces de aquellos que no pueden ser las voces, que podamos ser el tacto de aquellos que no pueden sentir, que podamos ser la voz de aquellos que hablan de otra manera. Entonces, es muy importante cuando yo tengo la conciencia emocional. Segundo, regulación emocional. Ya entonces le di nombre a la tristeza, tomo conciencia de esa emoción, pero tengo que afrontarla. ¿Cómo podemos afrontar la tristeza? Choco estaba triste y es un cuento que trabaja muchos temas a partir también de la neurodiversidad y los cuentos de Elmer. ¿Cómo entonces, si nos sentimos tristes, qué podemos hacer? Cantar, bailar, escribir, hacer danza. ¿Qué elemento le damos a nuestros estudiantes? Hacer yoga, meditación. ¿Qué herramientas podemos utilizar? No es diciendo, no llores, la tristeza se va, no. Vamos a trabajar en afrontar esa tristeza. ¿Tienes rabia? Vamos a correr, vamos a hacer más ejercicio hoy con el profesor de educación física, vamos a correr y que esa rabia y todo ese enojo salga a partir de la sublimación entonces de actividades de movimiento. Entonces, conciencia emocional, regulación emocional y viene luego la autonomía emocional, que está relacionada con algunos autos, autoestima, automotivación, autoeficacia emocional, actitud positiva y resiliencia. Si los que estamos aquí en este momento, que pueden ser 3.000 personas, si adquirimos habilidades emocionales, podemos seguramente tener sociedades más justas. ¿Y más justas de qué? ¿Desde qué aspecto? Desde reconocer la habilidad que tiene el otro, ¿sí? Es que tú sabes pintar, tú sabes realizar recetas saludables, tú sabes entonces cómo podemos mantener un cuerpo desde el ejercicio saludable. Cuando yo hablo de esa autonomía emocional, me permite que en mi lugar y en mi entorno familiar yo pueda sentir o expresar cuando no estoy bien. No solamente cuando estoy alegre, expresar con felicitaciones, sino como familia, qué decisión podemos tomar cuando papá se quedó sin un empleo. Eso le compete a toda la familia, aún al niño más pequeño. Cuando vamos a hacer el mercado, ir comprar los alimentos de la alacena, se tiene en cuenta a todos los miembros de la familia para hacer esas compras. Recuerde que necesitamos del otro y ese otro con O mayúscula, que significa te reconozco, ahorita lo mencionaba, te valido, pero también te tengo en cuenta desde lo que estás pensando. La cuarta tiene que ver con la competencia social
Y aquí ya hablamos del dominio de habilidades básicas, respeto por los otros, practicar la comunicación receptiva y la comunicación expresiva. Y aquí es donde todos no expresamos las emociones de la misma manera. Ustedes van a ver que algunas personas dicen, me siento feliz, pero su rostro no hay una coherencia de pronto con su rostro. Aquellas personas que se les dificulta representar las emociones se llama alexitimia, ¿sí? Esas personas entonces no es que no sean capaces, sino que su estructura desde lo neuronal no las reconoce y no es capaz de evidenciarlas. Cuando yo participo de esos espacios de conversar y estamos haciendo una clase de matemáticas y empezamos a contar historias y anécdotas, de esa manera cautivo más al receptor que está escuchando que de pronto desde la magistralidad, sino, bueno, cuéntenos cómo podemos aplicar las matemáticas a la vida diaria, ¿sí? Cómo cuando vamos en un transporte, en un autobús, en el metro, en el tren, tenemos que pagar un ticket. ¿Cuánto vale ese ticket? Recuerden que las matemáticas tienen que trascender, así como las ciencias sociales, las ciencias naturales, el español, las diferentes lenguas, el inglés, a francés, entre otros, cómo trascienden a la vida del ser humano. Entonces, esa competencia social me permite ver concertaciones a nivel de cada país. Cada país tiene una carta magna. Nosotros en Colombia tenemos la Constitución Política de 1991. Cada país tiene sus leyes, tiene sus directrices y las cuales no se cumplen son sancionadas. Las de tránsito, ¿cierto? Las de convivencia también son sancionadas por unos entes legales y constitucionales. Entonces, todo lo que nosotros hacemos a nivel emocional tiene repercusiones en la vida. No solamente ese momento de ir a que no le enseñé a ese niño, sino que ese niño más adelante crece y no es capaz de aceptar la diferencia del otro. ¿Qué va a hacer? Luego, en su futuro, puede ser que sea una persona agresora, que de parte entonces, cuando no están de acuerdo con sus ideas, pueda entonces maltratar a su pareja, maltratar a sus compañeros de trabajo o en la vía por donde vaya en la calle, porque no hay unos factores donde se practicó que si tenía rabia, ¿qué hacemos con la rabia? Por eso tenemos que enseñarle a nuestros niños que sentir rabia no está mal. A nosotros nos enseñaron siempre en algunas culturas que llorar no es de los hombres no lloran, ¿sí? Que toda la vida siempre es color de rosas y sabemos de que eso no es así. Desde que nos levantamos, ya muchos niños tienen luchas emocionales, no quiero vivir, aún nuestros profes por el agotamiento físico están sufriendo de ansiedad, de depresión, por todo el trabajo que tienen y sumado a esto tienen vida familiar, pero son maestros de los niños de afuera, pero en su casa no son maestros porque no hay tiempo y estamos dejando la crianza de nuestros hijos a otros profesionales, que algunos lo hacen con amor, otros con pasión y otros definitivamente lo hacen simplemente por una labor, por una remuneración, pero no como se debería de ejercer. Y por último, tenemos las habilidades de vida y bienestar. Fijar objetivos adaptativos, toma de decisiones, buscar ayuda y recursos, bienestar emocional y el fluir. Cuando yo tengo una vida tranquila desde lo emocional, y ojo, no estoy hablando de ausencia de factores, de dificultades o problemas, no, cuando yo tengo estos factores de dificultad, pero sé cómo enfrentarme a ellos, así sea desde la rabia, del enojo, pero sé sublimarlo, es cuando adquiero esa competencia. ¿Qué es esa competencia? Soy hábil para manejar mis emociones. Nos aprendieron a manejar herramientas tecnológicas, ¿cierto? Nos aprendieron a manejar elementos para la vida laboral, pero no nos han enseñado cómo tener habilidades sobre mi sistema límbico, sobre mi cerebro, sobre la vida en convivencia con el otro. Entonces, Rafael Vizquerra reúne estos 5 elementos para decir, ojo, adultos, necesitamos tener habilidades socioemocionales, pero ojo,
usted también necesita ser un factor de ejemplo para esas otras generaciones y para los niños que nos rodean constantemente. ¿Cómo recibe a usted en la mañana a sus compañeros de trabajo, a sus estudiantes cuando llegan, ¿cierto? A veces estamos preocupados y angustiados. ¿Cómo hacemos entonces para que toda esta energía que tenemos emocional, insisto, que es natural en nosotros, cómo hacemos entonces para que la vida de una u otra manera sea un fluir de emociones y no sea un factor negativo en el cual nos hemos movilizado? Podemos ver en los países que hay cantidad de personas en la cárcel por falta de tolerancia, porque tuvieron una discusión y una riña y simplemente le disparó al otro, porque no hemos aprendido. Por eso les insistía tanto que hemos dedicado nuestros espacios a formar desde lo cognitivo, desde la percepción, desde la memoria, y es súper importante. Pero por eso llega la neurociencia a decir, ojo, aquí está la otra cara de la moneda, las emociones. Y seguramente de esta manera podemos trabajar las siguientes recomendaciones que he traído para ustedes para trabajar entonces con nuestros niños y nuestras niñas. La literatura, finalmente, cuando iniciamos esta conversación, bueno, esta conversación no, porque yo soy la que estoy contándoles, pero este asunto entonces de hablar y decir, bueno, yo he trabajado estas herramientas y quiero que ustedes también las usen, y seguramente las han usado, pero que ya ahora tengan en cuenta los 5 sentidos. En Colombia trabajamos 4 actividades rectoras dadas por el Ministerio de Educación Nacional para trabajar en la primera infancia, y una de ellas es la literatura. Y recuerden que la literatura no solamente es el cuento, en la literatura está todo ese acervo donde podemos encontrar inclusive las canciones, los trabalenguas, las rimas, entre otros juegos de palabras para trabajar las emociones. Tenemos el juego, que definitivamente es una herramienta transversal y que cuando se pensó en el juego como herramienta dinamizadora de los procesos, inclusive lectoescriturales, ya Platón, amigo y conocido de todos, había dicho que el juego debería estar en la escuela e inclusive en nuestra familia. Entonces, el juego no es un concepto nuevo, sino que es un concepto que ahora tiene más relevancia. De hecho, en el juego, cuando realizamos actividades de movimiento, es donde está nuestra corteza premotora y la corteza motora haciendo más redes. Así que no solamente es una función del profe de educación física hacer movimiento, del profe de matemáticas, de la mamá en casa también hacer ejercicios de desplazamiento con sus hijos más pequeños y luego ya practicar un deporte. Vamos a ver luego el arte, esa manifestación entonces no solamente de pintura, el arte también es danza, ¿sí? El arte también implica una conexión de elementos materiales, pero con lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu alma, una conexión desnuda donde puedas expresar emociones, y como adultos también lo podemos hacer. Como les decía, si empezamos nosotros a trabajar desde mi responsabilidad, seguramente voy a tener una respuesta en mis clases, y seguramente no, esa va a ser la respuesta que van a tener los niños y las niñas de nuestros países. Y por último, la exploración del medio. Desde la neurodiversidad debemos de salir también de las 4 paredes. Tenemos que mirar cómo cae la lluvia, tenemos que mirar cómo sale el sol en la mañana, tenemos que mirar cómo ese árbol ha sacado sus frutos, sus manzanas, sus naranjas, que el niño no solamente vea una lámina, vea un dibujo, que el niño pueda sentir a qué sabe esa naranja que cultivaron, esa semilla que cultivaron en la huerta, que cultivaron en su casa. Tenemos elementos de la naturaleza que no los utilizamos, sino que los vemos desde una imagen. Ojalá nuestros entornos fueran aprovechados al máximo en esos espacios educativos, y que las familias también los fines de semana utilizaran esos espacios también para sentarse, caminar descalzo con sus hijos en la manguita, caminar descalzos bajo una cascada, bajo un río pequeño. Necesitamos retomar los entornos naturales para que desde la neurodiversidad nuestros niños puedan sentir. Recuerde que no solamente leemos con nuestra
boca y nos expresamos con nuestras miradas, con nuestro tacto, nos expresamos con los sentidos y sobre todo nuestros niños y nuestras niñas necesitan ser escuchados. Esa es la parte más importante de este ejercicio. Finalmente, entonces, como les decía ahorita, agradecerles este espacio porque finalmente escucharnos implica qué están haciendo en cada uno de los países latinoamericanos y decir, en Colombia estamos trabajando, apuntándole a la educación emocional. Desde Chile yo sé que fuertemente se está trabajando la educación emocional porque ha sido un elemento descuidado, un factor descuidado y que retomando ahorita el énfasis que queremos trabajar desde la educación emocional es cómo pueden nuestros niños y nuestras niñas disfrutar de la lectura, no una lectura impuesta, sino una lectura que el niño pueda disfrutar, que el niño se pueda acercar a las matemáticas con alegría y no con miedo, no con un trauma de qué va a pasar en las matemáticas si no aprendo. Entonces, queridos y queridas, hoy que estamos en este espacio también, que sea para reflexionar. Necesitamos que esas competencias socioemocionales sean en entornos saludables desde lo emocional y que desde cada país, si somos 300 personas conectadas, somos 300 personas ya sembrando una semilla, que cuando yo me autorregulo, le enseño al niño y la niña a heterorregularlo.